La fe que mueve la montaña. Usted dirá, pero no es que la palabra dice la fe que mueve montañas. La montaña. Y dice así la introducción. Voy a estar leyendo un poco y desarrollando. Empieza con una pregunta este mensaje. Dice, ¿te has puesto a pensar en esto? Que existe una montaña que requiere de toda nuestra fe para que sea movida. Es una montaña en la cual la medida de fe que Dios ha depositado en cada persona, como Él ha querido, no basta. Te dirás, ¿cómo no basta la medida de la fe si la depositó Dios? ¿Sí? Pero si esa medida de fe fuera suficiente, los discípulos no le hubiesen dicho a Jesús, aumentanos la fe. Esa es una fe inicial, que como dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra, aunque sea una fe inicial, es una fe que llega al oír por la palabra. Y luego esa fe tiene que ir en aumento. Y para que esta fe pueda aumentar, como dice el versículo, que la fe viene por el oír, la palabra, y aumenta también por la palabra. Mientras más palabra de Dios nosotros escudriñemos y meditemos y guardemos, nuestra fe va a poder ir creciendo. Miren lo que le voy a decir, escuche bien. Su fe no va a crecer porque usted venga a congregarse. Usted viene a congregarse porque ya tiene una fe. Su fe no va a crecer porque usted le entona cánticos al Señor. Usted le canta al Señor porque usted ya tiene una fe suficiente para tener la convicción que está entonando una canción, y a través del sentir de su corazón, esa canción se transforma en una alabanza para Él. Ninguna alabanza es alabanza en sí misma. Tienen que llevar un sentimiento expresado del ser humano hacia Dios. Si no, es una simple canción. Que diga las cosas más bonitas que diga, si la persona que la está diciendo no es algo que está sintiendo en su corazón, no es una alabanza, simplemente una canción. ¿Amén? Entonces, ¿por qué no basta? ¿Por qué esto tiene que aumentar? ¿Y por qué esto es tan necesario? Porque la palabra del Señor en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, mientras nuestros ojos y toda nuestra atención no estén puesta en Jesucristo, es imposible que nuestra fe vaya en crecimiento. Es imposible que podamos mover esa montaña tan grande. En esta reflexión vamos a conectar dos enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Una es la parábola o la historia de Rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. Si usted quiere anotar el texto, Lucas 16, del 19 al 31. Y sus palabras también sobre la fe que mueve montañas. Mateo 17, 20 y 21, 21. Al final, cuando logremos conectar estas dos historias, nos vamos a dar cuenta que existe una montaña que debemos mover antes que sea demasiado tarde. Dije Mateo 17, 20 y Mateo 21, 21. Vamos a ir al relato de Lucas 16. Voy a leer la historia de Rico y Lázaro. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Bueno, esta historia nos presenta una realidad de lo que sucede en lo que nosotros conocemos como más allá. Dice que había un hombre rico, ¿cierto?, que vivía de forma espléndida con sus riquezas, que no hacía asado los fines de semana, sino que hacía todos los días. Imagínense, no era de viernes ni de sábado, sino que era todos los días él hacía banquete y vivía de una forma espléndida. Pero a su puerta había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, ¿cierto? Y dice la palabra que murieron, que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y rico despertó en el lugar de tormento, o se vio en el lugar de tormento. Y en medio de este relato, el hombre rico hace una petición. Y de ahí, desde el lugar del tormento, dice que le pide a Lázaro que venga a refrescar, ¿cierto?, con agua. Y Abraham le responde que se acuerde él que él recibió sus bienes en su vida. Y que Lázaro no, Lázaro recibió todo lo contrario. Y cuando él le dice que recibiste tus bienes en tu vida, ¿por qué él recarga esto? Porque le dice, es como que le está explicando que ya no tiene posibilidades de recibir cosas buenas, porque todo lo que recibió, los bienes, o que él veía como bienes, los recibió en su vida. Es como que le está diciendo, ya no tienes posibilidad de ni un bien, porque los bienes los recibiste en tu vida. Y Lázaro dice que él sufrió en su vida y ahora estaba en su seno, ¿cierto?, siendo consolado. Y después le dice, y además de todo esto, hay una gran sima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden. Por mucho que Lázaro tuviera toda la intención de querer refrescar a rico, ¿cierto?, porque él a lo mejor decía, Padre Abraham, déjame ir a darle un poco de agua. Por mucho que él quisiera, no podía. No tenía la posibilidad, él no podía pasar a ese lugar. Pero tampoco el hombre rico podía ir donde estaba Lázaro con Abraham. ¿Por qué? Porque había una sima, dice la palabra, una sima entre los dos lugares. Entonces nadie podía pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. En este punto donde nosotros podemos reconocer la existencia de la gran cima o de la montaña o la cima infranqueable. Infranqueable significa que es algo que no puede ser atravesado, no puede ser superado o cruzado. Y le anoté algunos sinónimos también, y dice insuperable, intransitable, impasable, insalvable, invencible. Y por lo que relata la historia, esta era una cima, una separación definitiva. Esta cima representa lo que acabamos de explicar, una cima infranqueable. No es temporal, no es negociable, no puede ser atravesada por voluntad humana, ni súplicas o arrepentimiento tardío. Es la separación definitiva entre salvación y condenación. Dice la palabra del Señor que Jesús murió una vez y para siempre por el perdón
de todos los pecados de la humanidad. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que arrepentirnos una sola vez en nuestra vida. Él tuvo la capacidad, como Hijo de Dios, de morir una sola vez por nuestros pecados. Pero dice que es pasados, presentes y futuros. Nosotros no tenemos la capacidad de arrepentirnos de los pecados futuros porque no los conocemos. No somos omniscientes. Y si sabemos que en nuestra carne hay pecado, debemos vivir una vida de arrepentimiento continuo. Amén. Guarde eso. Hay 2 episodios en que Jesucristo menciona la fe que mueve montañas. Mateo 17:20, ¿cierto? Dice las palabras de Cristo a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría ya este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. También declaró en Mateo 21:21, si tuvierais fe y no dudareis, aun si a este monte dijerais quítate y échate en el mar, será hecho. El poder de la fe verdadera revela lo extraordinario y genuino que debe ser y puede hacer una fe pequeña pero real. Puede lograr lo humanamente imposible. La montaña representa los obstáculos que parecen insuperables, las barreras que nos impiden avanzar. Los problemas, las dificultades y las enfermedades que podríamos sufrir viviendo ya como hijos de Dios, que la mayoría de las veces nos impiden avanzar en el propósito de Dios para sus hijos. ¿Es así o no es así? Amén. Estamos viendo que la fe que Jesucristo puede transmitirnos a través de su palabra es una fe que puede mover montañas. Si yo le pregunto ¿cuántos tienen o quieren tener esa fe que mueve montañas? Ustedes tendrían que haberme dejado chascón, tendrían que haberme dejado peinado para atrás. Estamos hablando de la fe que recibimos en Jesucristo. Amén. Pregunto de nuevo. ¿Cuántos tienen o quieren tener esa fe que mueve montañas? Amén. Si escuché más a los que están ahí en la grabación. Todos, ¿cierto? Todos anhelamos poder tener esa fe que mueve montañas. Y la segunda pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Escucha bien la pregunta, ¿qué estás haciendo? No estoy preguntando en qué estás pensando en hacer. No, estoy preguntando qué estás haciendo para tener esa fe. ¿Quién podría responder? Repito, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué estás pensando en hacer? ¿Qué estás haciendo para tener esa fe que mueve montañas? Yo sé que se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Pero respóndase ahí en su corazón. ¿Qué está haciendo para tener esa fe que mueve montañas? Acuérdese que el título dice la fe que mueve montañas o la montaña más importante. Dice la fe que mueve montañas. No dice la fe que piensa en mover la montaña. Y aquí está la gran diferencia, que para poder dejar de pensar en que la montaña se podría mover y comience a moverse, nuevamente debo tener puesto mis ojos y toda mi atención en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si esto sucede, si esto lo comenzamos a hacer y dejar de pensar, te aseguro que las montañas, no la montaña, las montañas se van a mover. Amén. Aunque Jesús puede mover montañas literales, este principio que hoy estamos estudiando es algo más profundo. La fe tiene poder para superar las barreras más fundamentales que enfrenta el ser humano. ¿Y dónde está la conexión? Aquí es lo siguiente. La cima en el Hades representa
una barrera que ya no puede ser movida. Lo dijo Abraham, el padre Abraham. Además, nos separa, hay una cima que nos separa, que ninguno puede cruzarla, independientemente del lado donde está. Entonces esto nos enseña que esa cima representa algo que no se puede mover. Es el estado definitivo después de la muerte. Pero mientras vivimos, hay una montaña que sí puede ser movida por la fe. Y es la separación entre nosotros y Dios. Amén. Usted dirá, sí, pero Jesucristo fue el que murió, nos da acceso al Padre y Él dice que Él es el camino. ¿Cierto? Entonces no necesitamos hacer nada nosotros. El mensaje anterior nos instaba a ser más como el pastor, como Jesús, pues hermano. ¿No se recuerda? Nos instaba a ser más como Jesús. Y esta es una de las razones por la cual debemos evidenciar que estamos siendo más como Jesús, porque por su comunicación estrecha con su Padre, su vida como hijo de Dios daba evidencia de 3 cosas. Esto lo tiene que anotar, se lo recomiendo. Las 3 cosas: comunicación, compromiso, cumplimiento. Repito, comunicación, compromiso, cumplimiento. Si usted piensa en todas las cosas que hizo Jesús en la tierra, cumplió todo, cumplió estas 3 cosas. Estas 3 cosas mostraban la acción de la fe que Él representaba, de la unión con Dios Padre, y no una separación como la que viven los seres humanos. Dando testimonio con palabras como: mi comida y mi bebida es la Coca-Cola y el completo. No, mi bebida y mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La pregunta es, escucha bien, ¿te sientes unido a Dios por la fe que tienes, escucha, en Cristo? ¿Te sientes unido a Dios por la fe que tienes en Cristo? Podría decir sí, podría decir no. Ahí usted, cada uno sabe. Y mire la segunda pregunta, que es casi igual, pero no es igual. ¿Te sientes unido a Dios por la fe que tienes con Cristo? Escuche bien, si tu respuesta es sí, te sientes unido a Dios por la fe que tienes con Cristo. Si tu respuesta es sí, esto quiere decir, escucha esto creo que lo escuches bien, que tienes una comunicación diaria con Dios en oración y que Dios está en todos tus pensamientos, que tienes la disponibilidad de querer comprometerte con todos los planes que Dios tiene para esta iglesia y que estás cumpliendo hasta lo más mínimo que te has comprometido a hacer en la iglesia. Si tu respuesta es sí, es porque estás viviendo de esta manera. Y te felicito. ¿Por qué es tan importante? Porque el apóstol decía, no decía en Cristo estoy juntamente crucificado. Le decía con Cristo. Entonces, para que nosotros podamos estar en Cristo, primero tenemos que estar crucificados con Cristo. O sea, vivir una vida juntamente con Él, y que Él viva la vida como nosotros, o nosotros la vivamos como Él. Como nosotros, dicen. Si esto no está sucediendo, creo que es importante que podamos reflexionar y volver a preguntarnos: ¿en qué me parezco a Jesús? ¿Estoy moviendo las montañas como Él las movía? La montaña verdadera
La montaña más importante que enfrentamos no es la enfermedad, no es la pobreza, no son los problemas familiares, es la barrera del pecado que nos separa de Dios. Es la muerte espiritual que nos lleva directo a esa cima infranqueable. Y usted dirá, pero yo ya nací de nuevo. Esta palabra no es para mí. ¿Alguien me podría explicar cómo se nace de nuevo? Porque sabemos que Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Pero ¿cómo se nace de nuevo? ¿Así se nace de nuevo? Cuando a nosotros nos preguntan, ¿me puede explicar cómo se nace de nuevo? Nuestra respuesta debería ser automática. ¿Sí? Esto es. ¿Cómo se nace de nuevo? Es como decir, ¿cuánto es 5 por 5? 30. 25. ¿Cierto? Entonces la otra pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros tener la convicción de algo que no conocemos y no meditamos para poder comprenderlo? ¿Es esa una fe verdadera? San Juan 3:5 dice, anótelo nomás si quieren, los que sean más rápidos lo pueden buscar. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, nosotros tenemos que tener, pero muy claro, que realmente hemos nacido de nuevo. No puede ser una fe ciega, porque dice que el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces tiene que ser algo, una seguridad pero absoluta, pero una fe fundamentada por el oír la palabra. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Juan 3, 9, 10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Usted dirá, a mí a veces el pecado me vence, de repente que peco. Pero el pecar, por nuestra condición de seres humanos, no es lo mismo que practicar el pecado. El que practica es el que sabe que está pecando y lo hace porque quiere hacerlo. El que le gusta hacerlo. A eso se refiere cuando dice el que practica. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan, en esto dan evidencia los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Ahora nosotros encontramos otro motivo más para vivir una vida de continuo arrepentimiento. Porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que siendo hijos de Dios y debiéramos hacer, no hacemos. Amén. Y nos sorprendemos cuando Jesús le dice a Nicodemo, eres maestro de la ley y no sabes. A veces hasta nos reímos de Nicodemo. Mire, maestro de la ley, no sabe que es necesario nacer de nuevo. No sabe cómo se nace de nuevo. Tengo que volver al vientre de mi madre, le dijo. Siendo tú maestro de la ley, no sabes cómo se nace de nuevo. Siendo tú un creyente de muchos años, no sabes cómo se nace de nuevo. Siendo tú un participante de la iglesia, alguien que canta al Señor, no sabes cómo se nace de nuevo. Siendo una persona que ora, que ayuna, no me puedes explicar
¿Cómo se nace de nuevo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La simiente incorruptible, para nacer de la simiente incorruptible, nada más y nada menos que mediante la palabra. Porque aquí dice, mediante la palabra de Dios. Es la única forma de nacer de nuevo. No hay ninguna otra manera de nacer de nuevo. No espere que se abra el cielo, no espere que bajen unos ángeles y que le profeticen que usted acaba de nacer de nuevo. No. La única manera de nacer de la simiente incorruptible, que es la simiente de Dios, es mediante la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra que salió del que vive y permanece para siempre. Y para que nosotros podamos vivir y permanecer para siempre, debemos nacer de esta palabra. Amén. Esta es una oportunidad que está presente. Mientras estamos vivos, la fe puede mover esta montaña. Puede romper las cadenas del pecado, puede abrir el camino hacia la salvación, puede transformar un corazón de piedra en uno de carne y darnos verdaderamente el nuevo nacimiento. Recordemos que el nuevo nacimiento es por la palabra. Y definimos este concepto de ser más como Jesús y de los ejemplos que tomábamos, que hizo Jesús, que era comunicación, compromiso y cumplimiento. Y mire que salió un verso: comunicación, compromiso, cumplimiento es igual a un nuevo nacimiento. Me salió un verso sin mayor esfuerzo. Comunicación, compromiso y cumplimiento es igual a un nuevo nacimiento. Si la cima del Hades es definitiva y inmovible, si la fe verdadera puede mover montañas, ¿qué sentido tiene enfocar nuestra fe en cualquier otra cosa que no sea la salvación? Voy a leer Mateo 7, 22, versículo muy conocido. Hemos ocupado bastante este versículo para predicar. Mateo 7, 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Nosotros decimos: qué terrible va a ser ese día. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre cantábamos y en tu nombre nos congregábamos y en tu nombre orábamos. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Colosenses dice: y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Pero eso yo lo hacía. Yo todo lo que hacía lo hacía en el nombre del Señor. Hasta mis oraciones. El declarar el nombre del Señor no tiene que ver con algo que salga de nuestros labios. Tiene que ser con una convicción que esté en nuestro corazón. Cuando nosotros realmente estamos con Cristo y en Cristo, ahí realmente hacemos todas las cosas en el nombre del Señor. Podemos orar por sanidad y es bueno, pero sabemos que va a depender de la voluntad de Dios si esa enfermedad se va o no. No va a depender de mi decreto, de mi declaración.
Podemos pedir por provisión. Y si Dios así lo quiere, Él la va a dar. Pero si nuestra fe no se enfoca primero en mover la montaña que nos separa de la vida eterna, estamos perdiendo de vista lo esencial. La medida real de fe, la verdadera medida de nuestra fe, no está en los milagros temporales que experimentemos, sino en que nos lleve a la reconciliación con Dios. Una fe que puede mover montañas físicas, pero no puede mover el corazón hacia la salvación, es insuficiente. El llamado es urgente. ¿Cuántos lo creen así? Solo hay una oportunidad. El rico en el Hades no pidió otra oportunidad para sí mismo, porque él sabía que ya era imposible. Pero sí pidió que alguien fuera a advertir a sus hermanos. ¿Por qué? Porque entendió que solo tenía una oportunidad en esta vida. Lucas 16, 27 dice: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira lo que estaba pidiendo Lázaro. Rico, quería que Abraham enviara a Lázaro a hablarle a sus hermanos. Pero mira lo que le dice Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Te dirá, pero nosotros no tenemos a Moisés, pues. Tampoco tenemos a los profetas. Pero declara la palabra que nosotros tenemos, la palabra profética, más segura. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios, que tiene, me atrevería a decir, el 100% profecías apuntan al cumplimiento de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección y del Evangelio, de la salvación por gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír. Si la palabra profética está enfocada principalmente en Jesús, y Jesús es la palabra, no necesitamos que venga un muerto o un ángel para que nos explique esta realidad. Lo que tenemos que hacer es oír la palabra, oír a Jesús, para que mientras oímos nuestra fe crezca y esta barrera no nos pille desapercibidos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Jesucristo, solo no lo dice, se lo digo yo, en este tiempo, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y mira la diferencia que tenemos en esta declaración el día de hoy. Porque para nosotros, sí hubo alguien que se levantó de los muertos. Entonces, con mayor razón, deberíamos sumergirnos, tener nuestros ojos puestos y toda nuestra atención en Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos. Hay una montaña frente a cada uno de nosotros. Para algunos es la montaña del orgullo que impide humillarse ante Dios. Para otros es la montaña del amor al mundo que compite con el amor de Cristo. Para algunos es la montaña de la incredulidad que los mantiene alejados de la salvación.
Para otros es la montaña que le impide salir de su estado de comodidad. Voy a leer 2 de Samuel capítulo 24, versículo 20. 2 de Samuel 24, 20. Si usted quiere saber un poquito más de la historia, después puede leer el capítulo completo, pero me voy a enfocar en los versículos que nos introducen en lo que queremos hablar hoy. Dice, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar, a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El texto dice que Arauna quería regalarle todo lo que David necesitaba para ofrecer el sacrificio. Pero él dijo que no, porque no iba a ofrecer a Jehová ningún holocausto que no le cueste nada, que no tenga un trabajo para él. Pero a veces nuestra actitud es como que dijéramos lo contrario. No haré nada que me cueste para Dios. La fe que realmente importa es la que se enfoca en mover esta montaña. Es una fe que clama, Señor, remueve todo obstáculo entre mi alma y tu salvación. Mueve la montaña de mi pecado, de mi rebelión, de mi indiferencia y de mi falta de amor hacia ti, Señor. Hoy hay una oportunidad de ejercer la fe que mueve la montaña o la cima que verdaderamente importa. Mañana podría ser tarde. Una vez se nos acabe la vida, la montaña será infranqueable para siempre. No permitas que las montañas menores te distraigan de la montaña mayor. No dejes que la fe en milagros temporales te haga olvidar la necesidad del milagro eterno. Hoy día todos buscan tener dinero, todos buscan ser sanos, ¿cierto? Y hay un peligro en eso. ¿Por qué? Porque puede llevar a olvidarnos de para qué realmente necesitamos la fe. Hoy es el llamado. Hay que ejercer la fe que mueva esa montaña que determinará nuestro destino. Recuerda, comunicación, compromiso y cumplimiento es igual a un nuevo nacimiento. Si usted no se olvida de eso, de aquí en adelante yo me doy por pagado, de verdad. Si usted no se olvida de eso, yo ya me doy por pagado. La fe que mueve montañas encuentra su propósito supremo cuando mueve la montaña que nos separa de Dios. Todo lo demás es secundario, todo lo demás palidece en comparación con esta realidad. ¿Permitirás que tu fe mueva esta montaña hoy? ¿O esperarás a encontrarte frente a una cima que ya no puede ser atravesada? La elección es de cada uno. La oportunidad es ahora, la fe está disponible, pero recuerda, es necesario nacer de nuevo.
A lo mejor usted dice, este mensaje era como más como para el mundo, es más para los que están afuera. Pero Apocalipsis 3:20 al 22, Apocalipsis 3:20 al 22. Miren lo que dice esta palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos han escuchado este texto en las predicaciones, en la calle? Amén. Todos. Sigamos leyendo. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a los no creyentes. ¿Sí dice? ¿Qué dice? A la iglesia. Esta palabra no es para una prédica para el mundo. Esto es para las iglesias. Cuando nosotros declaramos, cuando Jesús declaró mi reino no es de este mundo, si nosotros tuviéramos la convicción de que estamos con Cristo y en Cristo, sería la misma declaración que usaríamos. Usted diría, pero no, pues yo no me puedo comparar con eso. ¿Pero qué dice aquí? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué hace alguien que se sienta en un trono? Reina, po. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero terminar con este versículo maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Yo no quiero que usted piense que yo he predicado este mensaje y le estoy diciendo que usted no es salvo o usted no ha nacido de nuevo. Lo que yo le estoy transmitiendo es lo que la palabra dice, que cómo vive alguien que nace de nuevo. Eso es lo que yo le estoy transmitiendo a usted. Yo no le estoy diciendo usted no es salvo, usted no ha nacido de nuevo, no. Porque esta palabra a mí me impactó. Como dice, me dejó, ¿cómo decía? Me dejó marcando ocupado. Ya no se usan esos términos ya. Me dejó marcando ocupado. Entonces yo estoy transmitiendo lo que me transmitió el Señor a través de esta palabra. Y creo que es muy importante que si el cuerpo de Cristo desea avanzar y nosotros estamos aquí, porque sabemos que tenemos que ser más como Jesús, es muy importante que tengamos el compromiso que tenía Jesús, ¿cierto? ¿Cómo eran las tres frases? Comunicación. Es importantísimo que tengamos la comunicación constante con Dios a través de la oración, que tengamos el compromiso de aceptar su voluntad, de aceptar los desafíos, de aceptar lo que Él quiere hacer con esta congregación. Si usted no está de acuerdo en hacer lo que Dios quiere hacer en esta congregación, vaya a otra congregación. Pero usted tiene que hacer, si usted pertenece a una congregación, usted tiene que hacer lo que Dios está disponiendo para esa congregación. Y cumplimiento, pues, hermano. Cumplimiento de las cosas hasta más mínimas que les prometimos al Señor. Cuando nosotros entendemos que este es el día que el Señor estableció para que nos reunamos como pueblo, como su congregación,
Usted como nacido de nuevo, como comprometido, como responsable, usted tiene que cumplir. Usted tiene que saber que este es el día que estableció Dios. Todas las cosas que se gesten, que se armen y que se quieran realizar, usted tiene que confiar que están dentro de los planes de Dios y que es un privilegio que usted pueda formar parte de esto. Imagínense lo que logró Jesucristo en 3 años, por su comunicación, por su compromiso y por su cumplimiento. Amén. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Que Dios nos ayude a poder dar las evidencias que debemos dar como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como personas que ya no están luchando con esa cima infranqueable, que ya han nacido de nuevo por la simiente de Dios, que es su palabra. Amén. Entonces la frase era, todos juntos, comunicación, compromiso, cumplimiento es igual a un nuevo nacimiento. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Que esta palabra lleve a reflexionar. Hay cosas que debemos programar, debemos hacer, y es importante que como cuerpo de Cristo todos nos podamos comprometer.